Imagina que son casi las 3 de la mañana. Conduces solo por una carretera solitaria, en medio de la nada. Las luces del auto apenas iluminan unos metros de asfalto agrietado y húmedo. El silencio es tan pesado que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. No hay señales, no hay casas, no hay más que oscuridad. De repente, notas que el aire dentro del coche se enfría, como si hubieras abierto una ventana que en realidad sigue cerrada. El parabrisas comienza a empañarse, y aunque limpias con la mano, parece que la neblina está dentro, no fuera. Miras por el retrovisor y lo ves en un par de luces rojas que parpadean en la distancia. Otro auto, no aún, porque cuando aceleras, esas luces no se alejan. Se acercan, y cuando finalmente se ponen justo detrás de ti, descubres que no hay ningún vehículo, no hay nada, solo dos destellos flotando en la oscuridad, como si alguien o algo te estuviera persiguiendo. La adrenalina te invade, pisas a fondo el acelerador, pero por más que avanzas, la carretera parece no tener fin. Los árboles a los lados se repiten, como si estuvieras atrapado en un bucle. Cada curva es idéntica a la anterior, cada sombra parece moverse sola, y de pronto escuchas algo imposible, una voz dentro del coche que susurra tu nombre. No lo imaginas, no lo sueñas, alguien lo dice con claridad, como si estuvieras sentado en el asiento trasero. Te giras de golpe, y lo único que ves es una silueta oscura, con los ojos rojos brillando como carbones encendidos. Frenas desesperado, gritas, pero cuando abres los ojos, ya no hay nadie en el asiento, solo el eco de tu respiración entrecortada. Muchos aseguran que este tipo de experiencias no son casualidad, que hay un tramo de carretera en Latinoamérica del cual nadie regresa igual. Una ruta maldita, donde las noches nunca son normales, donde el tiempo se distorsiona y donde los vivos conviven, aunque no lo sepan, con los muertos. Y esta noche voy a contarte la historia de esa carretera. Cada leyenda nace de un lugar real, y en este caso, la carretera maldita no es una invención de películas ni de escritores de terror. Existe, y quienes la han recorrido coinciden en algo: a ninguno vuelve a ser el mismo. Los ancianos de la región cuentan que hace décadas, cuando aún era apenas un camino de tierra, la carretera fue escenario de una tragedia. Un autobús escolar que llevaba a un grupo de niños se volcó en una curva cerrada durante una tormenta. El vehículo cayó a un barranco y todos los ocupantes murieron al instante. El gobierno, en lugar de reconocer la tragedia, trató de ocultarla. Enterraron los cuerpos rápidamente y asfaltaron la carretera, como si al cubrirla con cemento también pudieran sepultar el recuerdo, pero no lo lograron. Desde entonces, camioneros y viajeros nocturnos aseguran ver sombras pequeñas cruzando de un lado a otro de la vía, como si fueran niños jugando. Algunos cuentan que, al detenerse para mirar mejor, no hay nadie, hasta que oyen risas infantiles justo detrás de ellos. Otros relatos son todavía más escalofriantes. Un conductor que transportaba mercancía afirmó haber levantado a una mujer que pedía aventón bajo la lluvia. Vestía ropa antigua y parecía perdida. Durante kilómetros conversaron, hasta que ella le pidió que redujera la velocidad cerca de una curva. Aquí fue donde morí, susurró, y en un parpadeo desapareció del asiento. El hombre quedó en shock y hasta hoy no volvió a manejar de noche. Y lo más inquietante es que no se trata de historias aisladas. En registros de tránsito hay múltiples accidentes reportados siempre en el mismo tramo en choques inexplicables. Autos que derrapan sin razón, conductores que afirman que el camino se alarga y se repite. Hay casos de personas que juraron haber manejado durante horas, pero cuando revisaron la hora real, apenas habían pasado 20 minutos, como si el tiempo se doblara dentro de esa carretera. Algunos investigadores paranormales la llaman la grieta, porque aseguran que ahí el velo entre los vivos y los muertos es tan delgado que uno puede sentir la presencia del otro lado. Y quienes se atreven a recorrerla de madrugada saben que no viajan solos, aunque en el asiento no haya nadie. Dicen que la carretera tiene hambre y que cada cierto tiempo cobra una nueva víctima. Hoy, en pleno siglo XXI, la carretera maldita sigue acumulando historias. Lo más perturbador es que no son recuerdos de hace décadas, sino experiencias recientes, compartidas por personas comunes que jamás habían creído en lo paranormal, hasta que la carretera los marcó para siempre. Uno de los testimonios más inquietantes es el de Mariana, una estudiante universitaria que viajaba con 3 amigos rumbo a un concierto. La noche estaba despejada, sin lluvia, sin niebla. Todo parecía normal hasta que, al llegar a la famosa curva del kilómetro 23, el GPS empezó a fallar. La pantalla mostraba que el auto no se movía, como si estuvieran atrapados en un mismo punto. Al
parecía distorsionarse. Cuando estuvieron a menos de 10 metros, la figura desapareció frente a sus ojos. Nadie pronunció palabra, pero todos miraron el reloj. Habían pasado más de 40 minutos atrapados en ese tramo, cuando en realidad debían haberlo cruzado en apenas 5. Otro caso es el de Rafael, un trailero con más de 20 años de experiencia en carreteras. Una madrugada, mientras llevaba carga pesada, juró ver un autobús escolar muy antiguo, adelantándolo. Lo extraño era que el autobús parecía moverse sin hacer ruido, con las ventanas empañadas y sin luces. Decidió seguirlo con la mirada hasta que, de repente, el vehículo se desvaneció frente a él. Rafael asegura que frenó bruscamente y se bajó del camión a revisar. No había rastro de neumáticos en el asfalto. Desde aquella noche, su salud mental cambió. Ann sufre pesadillas constantes, donde escucha risas de niños y un claxon escolar que lo despierta sobresaltado. El caso más escalofriante es el de un policía de tránsito que fue asignado para vigilar la zona debido a la gran cantidad de accidentes. Durante una de sus rondas nocturnas, asegura haber encontrado un coche detenido a un lado del camino con las luces encendidas. Al acercarse, vio que el asiento del conductor estaba vacío, pero el motor seguía encendido y la radio transmitía estática. El oficial pidió refuerzos, pero cuando estos llegaron, el coche había desaparecido. Lo único que quedó fueron huellas frescas de zapatos pequeños, como de un niño, marcadas en el barro. Lo inquietante es que todos estos relatos coinciden en algo. Quienes logran salir de la carretera cuentan que no vuelven a sentirse los mismos. Algunos aseguran que después de la experiencia escuchan voces en sus casas, sienten miradas detrás de ellos o tienen sueños repetitivos donde vuelven a manejar por ese mismo tramo oscuro, como si la carretera se hubiera pegado a ellos, siguiéndolos a donde vayan. Dicen que escapar de la carretera maldita es posible, pero nunca de sus recuerdos. Lo más aterrador de esta historia no es lo que pasó hace décadas, ni lo que cuentan las leyendas, sino lo que sigue ocurriendo cada noche. La carretera maldita no es un lugar del pasado, es un escenario vivo, un espacio donde el tiempo parece romperse y las almas perdidas vagan en un eterno ciclo. Quienes han intentado investigarla con cámaras y grabadoras aseguran que, al reproducir el material, escuchan voces que no estaban presentes, susurros que dicen: «Ann, quédate, no regreses, ya eres mío». En ocasiones, aparecen rostros deformados en las grabaciones, como si los espíritus buscaran manifestarse a través de la tecnología, reclamando atención, recordándonos que están allí. Incluso hay relatos de personas que nunca volvieron, viajeros que salieron de sus casas rumbo a esa carretera y jamás fueron vistos otra vez. Sus autos son encontrados días después, en barrancos o estacionados en medio del camino, sin señales de violencia, como si sus ocupantes simplemente se hubieran desvanecido. Y la policía, aunque investiga, nunca encuentra respuestas lógicas. Lo más escalofriante es el patrón que muchos investigadores han descubierto en quienes se atreven a conducir por esa carretera. Entre la medianoche y las 3 de la mañana, aseguran sentir que algo invisible se sube al asiento trasero. Algunos describen la presión de un peso real detrás de ellos, acompañado de una respiración pesada. Otros dicen que un espejo retrovisor nunca miente, aunque el asiento parece vacío. Reflejado aparece una silueta, observándolos en silencio. Ahora quiero que imagines esto, ambas manejando solo. Las luces del coche iluminan apenas unos metros de asfalto, y de pronto, en medio del camino, ves a una mujer vestida de blanco. Frenas con todas tus fuerzas, pero no hay impacto. Sales del coche temblando, y lo único que encuentras es el eco de tus propios pasos. Regresas, subes al auto, arrancas, y cuando miras por el espejo retrovisor, esa mujer está sentada detrás de ti. Los que han vivido esto aseguran que el verdadero terror no es verla, sino lo que pasa después. Esa figura los sigue, atormentando en sus sueños. Aparece en sus casas y hasta se refleja en los cristales cuando están solos, como si la carretera hubiera marcado a la víctima para siempre. Y aquí está la advertencia final. La carretera maldita no olvida a quien la recorre. Si algún día la cruzas, puede que salgas con vida, pero jamás saldrás igual. Ella se lleva algo de ti, aunque sea tu paz, tu cordura o tu alma. Así que si alguna vez escuchas de un camino que nadie quiere tomar, de un tramo donde los autos desaparecen y el tiempo se detiene, piénsalo 2 veces antes de aventurarte, porque la carretera maldita espera, y cuando te atrapa, no hay regreso posible.